En los siguientes videos vamos a aprender algo que es extremadamente importante y es que analizar datos va mucho más allá de la visualización. Es decir, desde insertar gráficos, insertar números, hacer cuentas, etc. Yo lo llamo a esto respondiendo preguntas con datos. Y es que si tú trabajas en marketing o donde sea que trabajas, vas a tener siempre un objetivo, ya sea generar más conversiones, más tráfico, crecer orgánicamente, crecer con pauta, crecer con SEO, sea cual sea tu objetivo, siempre vas a tenerlo en la mira. Y es que cuando sabemos para dónde vamos, sabemos los pasos para cumplirlos. Un dashboard en Google Looker Studio te va a ayudar a abordar todos estos resultados más rápidamente y así tomar decisiones en tiempo real que te ayuden a cumplir esas metas mucho más fácil. Ahora vamos a pasar a una de las partes más importantes de este curso, de este video, de como quieras llamarlo, y es algo que quiero que te quede más allá de aprender a hacer un dashboard, más allá de visualizar datos, y es que cada dashboard que tú realices, cada visualización que tú realices, esté respondiendo una pregunta específica. Es lo que siempre les digo. Esto va mucho más allá de pegar gráficos o de crear un dashboard que se vea bonito. Tu trabajo como visualizador de datos, como analista de datos, como trafficker, es sacar insights de lo que estés realizando. Si un dato no te sirve para tomar una decisión, no lo pongas. Es una simple conclusión. Así que esta parte yo la llamo respondamos preguntas con data. Antes de que empieces a responder preguntas como loco, ten en cuenta que esto varía mucho dependiendo del negocio, de los objetivos que tengas en negocio, del tiempo en las que quieras lograrlo, entre otras variables que van todas enfocadas hacia donde quieras llegar. Las primeras que vamos a querer responder con nuestro dashboard son esas preguntas que nos surgen sobre la adquisición de nuestra web. Cada vez que tengamos una página web, vamos a querer responder ciertas preguntas, como ¿dónde? Y ese público. Aquí yo puse una serie de preguntas que quiero que resolvamos juntos mientras vamos realizando el dashboard. La primera es de dónde viene la mayor fuente de tráfico a mi web. Es decir, tengo muchas fuentes, medios, esto si sabes de marketing o si te estás familiarizando pueden existir muchas, desde Google, si haces pauta, si marcas muy bien tus URLs, puedes saber si vienen de email marketing, si vienen desde un newsletter, etc. La siguiente es cuál es el porcentaje de usuarios nuevos versus el porcentaje de usuarios de mi web. Básicamente con esta pregunta yo quiero responderme si mensualmente o en el periodo de tiempo que esté evaluando estoy obteniendo un buen número de usuarios nuevos en mi web o todos son repetitivos. Y como digo, esto varía desde tu negocio. Para algunos son importantes que un cliente vuelva, por ejemplo, cada mes a hacer una compra, como hay otros negocios que tienen un lifetime value mucho más corto, mucho más largo, y les sirve que el usuario pues no vuelva cada nada porque el producto o el servicio que venden puede tener un tiempo de vida mucho más largo. La siguiente es una muy importante, sobre todo si tú realizas pauta digital, si realizas Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, lo que realices, y es qué campañas me están generando más número de sesiones. Estas tan solo son 3 preguntas. Al final de este video te voy a dejar algunas que son mucho más avanzadas para que respondamos juntos, para que respondas tú practicando mucho, pero pues quiero que empecemos por estas para que vayamos como cogiendo el tiro a cómo responder preguntas con data y cómo ir sacando insights de la misma. Listo, ahora sí vamos a empezar a responder preguntas con nuestro dashboard. Acá tenemos el que ya habíamos realizado como el overview, las métricas generales, ese que queremos ver en un primer impacto. Y ahora vamos a crear otra. Algo que ustedes pueden hacer para que el estilo del dashboard se duplique es simplemente venir acá, darle a estos 3 botones y le dan duplicar. También algo que pueden ir haciendo para que sea más organizado es ir yendo cambiando el nombre. Entonces, por ejemplo, acá yo pongo 1, métricas generales. Y en este no tengo nada todavía, entonces también le puedo dar eliminar. Y tengo mis métricas generales. O puedo venir a la parte de añadir página. Recuerden que hay 2 cositas que siempre les recomiendo tener. Son estas 2. Entonces yo me voy acá, las copio, las pego. Y ahora voy a empezar a responder todas las preguntas que me surgieron basadas en mis objetivos para irlas respondiendo. Ahora aquí tengo mis preguntas, las copié acá para que las tengamos un poco más a la vista. Y es de dónde viene la mayor fuente de tráfico de mi web. Aquí
Como les digo siempre, depende mucho de ese negocio. Van a querer saber el número de sesiones o el número de usuarios que contiene su web. En este caso, yo me voy a ir por el número de sesiones. Es primero, acuérdense que hay que ver un consolidado, es un storytelling básico. Y le voy a decir sesiones. ¿Cuántas sesiones? Personas que han visitado mi página web. Y yo le quiero también dar un periodo de comparación del anterior. Y está anclado a esto. Entonces me dicen que 542 personas han visitado mi página en el periodo del 1 de enero al 20 de junio del 2023 y ha aumentado un 64% a comparación del periodo anterior. Entonces esto me va a ayudar un montón. Acá puedo saber qué número de personas visitaron mi web. Ahora tengo que saber de dónde viene la mayor fuente de tráfico. Entonces eso a mí me gustaría verlo en un cuadro. Voy a hacer esto más pequeño. Ahora vamos a intentar responder de dónde viene la mayor fuente de tráfico a mi web. Entonces ya tenemos las sesiones que me indican las personas que visitaron mi web. Y ahora yo quiero ver ese dato y lo voy a poner en una tabla. Y recuerda, debo combinar dimensiones y métricas. En este caso, para un segundo el video y piensa qué dimensión y qué métrica deberías usar. En este caso, la dimensión debería ser la fuente, porque es la que me va a indicar el número de sesiones. Entonces, fuente de la sesión en este caso. Y la métrica serían las sesiones, porque me va a indicar cuántas sesiones tuve según la fuente. Entonces me está diciendo que Google es el que genera más sesiones. Después viene el directo, que es cuando pues me buscan en cualquier buscador. Tenemos Analytics, tenemos Bing, tenemos el support de Google, el site de Google. Recuerde que esto es un sample de Google, entonces por eso van a aparecer tantas fuentes y medios de Google, pero eso depende mucho de tu negocio. Cuando puse esto en tablita, hay algo que me pareció y es que quisiera ver esto un poco más de una primera vista. Entonces yo le voy a agregar un mapa circular. Y miren que así sé que como Google, la siguiente es directo de forma un poco más sencilla. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el porcentaje de usuarios nuevos versus el porcentaje de usuarios de mi web totales? Para esto, primero, como siempre, veamos un overview de los datos. Entonces, tenemos usuarios, total de usuarios, y tenemos los usuarios nuevos. Ahora la pregunta nos dice cuál es el porcentaje de usuarios nuevos versus el porcentaje total de usuarios. Esto lo podemos hacer de dos formas y en este momento te voy a enseñar a crear una fórmula personalizada, así que vamos por ello. Vamos a tener acá nuestro gráfico de tarjeta. Vamos a ir a la parte de métricas y vamos a darle a crear nuevo campo. Acá nos pide que le demos un nombre. Yo le voy a dar, por ejemplo, porcentaje de nuevos usuarios versus porcentaje de usuarios totales y creamos una fórmula. Esto funciona exactamente como Excel, exactamente como las matemáticas, no tiene ciencia y en este caso yo voy a hacer usuarios nuevos dividido en total de usuarios. Para saber que les quedó bien, les va a salir este chulito y como yo quiero que sea un porcentaje, voy a venir acá al tipo, voy a darle número. Voy a darle clic en número y le voy a dar porcentaje. Y le voy a dar a aplicar. Entonces acá nos dice que el 84% de los usuarios son nuevos respecto al total de usuarios. Es decir, tenemos un gran porcentaje de usuarios nuevos de forma mensual en esta página web. Ahora vamos a responder la última pregunta que me dice ¿qué campañas me están generando más número de sesiones? Entonces aquí a mí me parecería interesante saber sobre todo combinar ciertos datos que me permitan llegar a respuestas. Porque puede ser que la campaña, por ejemplo, de la sesión sea X, Google Analytics, X, email marketing. Entonces me está diciendo que viene una campaña de email marketing. Pero si lo combino con la media de la sesión, la fuente de la sesión y el número de sesiones, vamos a llegar a poder tomar decisiones mucho más fáciles y llegar a conclusiones que nos sirvan para optimizar ya sea la pauta, las campañas de email marketing, etc. Yo agregaría un cuadro y empezaría a combinar todas esas métricas y dimensiones que espero que funcionen para mí. Aquí va a pasar algo muy curioso a lo que ustedes suelen trabajar y es que vamos a combinar
o vamos a tener muchas más dimensiones que métricas. ¿Por qué? Recuerden que nuestra pregunta es sobre el número de sesiones. Entonces recordemos, ¿qué campañas me están generando más número de sesiones? Y si lo pensamos, las sesiones son una métrica, no una dimensión. Entonces vamos a tener que agregar mucho más dimensiones para que me describan esa métrica. La primera dimensión que yo agregaría sería el medio de la sesión. La siguiente, la fuente de la sesión. La siguiente sería la campaña, que esa respondería a la pregunta que estamos haciendo. Y por último tendríamos las sesiones. Por ejemplo, la segunda, el medio es orgánico. La fuente de la sesión es Google, la campaña la llamé orgánica y me ha generado un total de 129,000 conversiones. Algo que yo vería mucho aquí es, por ejemplo, si estoy haciendo campañas de CPC, que en este caso están haciendo campañas de Google Ads, vería ese número de sesiones y se tendría, por ejemplo, acá no están muy bien nombradas las campañas porque no me permite ver exactamente desde qué campaña está generando la sesión. Acá sí están bien marcadas, si ustedes se dan cuenta, banner text, GAP, máximo rendimiento, test, etcétera, me permite saber cuál está generando mayor número de sesiones y respecto a eso tomo decisiones si apago, si prendo campañas. Y entonces aquí tenemos una vez más una nueva página donde respondimos 3 preguntas muy importantes para cualquier página web, ya sea que estés haciendo e-commerce, que no estés haciendo pauta, mejor dicho, cualquier página web que exista y que tenga instalado Google Analytics 4. Ahora lo puedes organizar como quieras, lo puedes editar como quieras, hacerle el diseño que tú gustes para ir personalizando tu informe. Ahora vamos a responder una de las preguntas que para mí son muy importantes, sobre todo cuando tú tienes un e-commerce, cuando estás haciendo inversiones publicitarias, cuando quieres ver un retorno en la inversión positiva, y es el informe de ventas. Vamos a responder con este dashboard las siguientes preguntas. La primera, ¿cuánto dinero generé en el último mes? ¿Cuál es el costo por cada conversión? ¿Mi retorno está siendo positivo o negativo? ¿Qué días de la semana estoy generando más ventas y por qué? ¿Qué porcentajes de personas que entran en mi web generan una compra? ¿Cuál es mi fuente que genera más ventas? ¿Qué porcentaje de personas se quedan en algún paso antes de comprar? ¿Y qué producto es el más vendido y qué puedo hacer con este? Así que vamos a responderlas. Para esto vamos a crear una nueva página. Como les digo siempre, intenten primero mostrar las métricas que para ustedes sean más importantes para que puedan tener un overview general a primer pantallazo. Para mí, vamos a agregar los siguientes datos. A mí me encantan los cuadros de resultados para generalizar en métricas. Yo quiero ver las conversiones. Entonces vamos a dejar estos 2 datos por ahora. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo agregar esto. A mí también me gustaría poner, por ejemplo, acá las compras y sobre todo el ingreso por compras. Entonces tenemos de 3 datos: conversiones, total de ingresos y compras iniciales. Vamos a responder la primera pregunta y es ¿cuánto dinero generé en el último mes? No lo estamos respondiendo con el total de ingresos, 586 millones de pesos. La siguiente pregunta es ¿cuál es el costo por cada conversión? Para responder esta pregunta debemos tener el costo que nos ha generado invertir en publicidad. Entonces, en este caso, deberíamos sumar, por ejemplo, cuánto nos gastamos en Facebook Ads, cuánto nos gastamos en Google Ads, si tuvimos otra serie de inversiones. Ahorita les voy a enseñar cómo combinarlos si, por ejemplo, solo estuviéramos haciendo Google Ads, pero por ahora la vamos a dejar como en stop y no la vamos a responder. Mi retorno está siendo positivo o negativo, esa también la vamos a responder cuando tengamos este dato. ¿Qué días de la semana estoy generando más ventas y por qué? Esa sí la podemos responder, así que vamos. Para esto, lo que voy a hacer es agregar una serie temporal. La voy a agregar aquí, la voy a ajustar y ahora voy a modificar un poco el tema de las dimensiones y las métricas. Por ejemplo, me está preguntando qué días de la semana. Entonces, yo le pongo día de la semana y conversión. Modifico total de ingresos. Ahora vamos a tener un hot tip de cómo modificar los datos de un gráfico. Cuando nosotros tenemos un gráfico, si lo vemos tal y como está acá, pues no nos muestra mucho. Sí nos está mostrando que de lunes a domingo cuántos ingresos está teniendo. Si yo voy al gráfico
tal vez si me paro encima de él como que me muestra datos, pero yo quiero verlos más grandes, quiero verlos cada vez que les dé clic, etc. Entonces, siempre que tenemos un gráfico, nos paramos sobre él y vamos a ir a estilo. Esto lo podemos cambiar o modificar de líneas a barras, tal y como queramos. Podemos ponerle mostrar puntos y para que nos muestre las datos nos va a mostrar esto. Podemos cambiar el color de la línea, podemos ajustar el decimal, por ejemplo, queremos 2, queremos 0. Podemos darle suavizar, eso quiere decir que nos va a hacer como un poquito más suave la línea. Nos puede decir que nos muestre los ejes o no los puede mostrar. El título del eje lo podemos poner. Podemos, la escala logarítmica, que es un poco más avanzado y sobre todo cuando te estás haciendo gráficos que quieres comparar todo esto, en este caso no aplica. Podemos mostrar también los datos del eje Y. Podemos también modificar la cuadrícula, qué color sea, si quiere que la letra, por ejemplo, sea más grande, si quiero que esto tenga un color, etc. Y básicamente así puedes modificar cómo funciona una gráfica. Y así puedes hacer muchas modificaciones para que tu gráfica se vea un poco más fácil de leer. Acuérdate que siempre el objetivo va a ser sacar algunas conclusiones importantes de tu gráfica con tan solo verla. Volviendo un poco más a la gráfica, nuestra pregunta es ¿qué días de la semana genera más ventas? Pero recuerden que esto tienen año y mes, día de la semana, fecha. Ustedes pueden modificarlo a lo que se ajuste más a tu negocio. Es qué porcentaje de personas que entran a mi web generan una compra. Y esto lo podríamos responder de muchas maneras, pero cuando yo veo qué porcentaje de personas que entran a mi web generan una compra, pienso en un funnel, ¿saben? O en un embudo de ventas. Porque así es la forma más fácil de visualizar ese tope de personas que entran a mi web, las que generan un carrito de compra, las que generan una conversión, las que generan un evento, etc. Esto, obviamente, dependiendo de los objetivos también de tu negocio, como lo repito 10,000 veces, pero así nos va a ayudar a ver un poco ese flujo de ventas que tenemos en nuestra página web. Te pregunta y es ¿qué porcentaje de personas que entran a mi web generan una compra? Y no sé a ustedes, pero a mí esto me suena mucho a hacer como un ciclo, un funnel de ventas, o como quieran llamarlo, para saber cómo en ese paso a paso cuánto se está quedando en ese proceso. Entonces vamos a Data Studio y aquí vamos a usar algo que les mencioné mucho más atrás. Hay de muchos, si ustedes le van a ver más, aparecen un montón, no tantas, pero sí aparecen bastantes que pueden utilizar. Experimenten a ver cuál se ajusta a su informe y nosotros vamos a usar esta que se llama Metric Funnel. Entonces vamos a ajustar un poquito esto para que para que se vea mucho mejor. Y entonces ya visualizando un poco cómo se ve, teníamos el 100%, que son 543,000 personas que visitaron mi página web. Y de estas 5,544, es decir, el 1%, generaron una compra y me generaron a mí un ingreso. La idea de este gráfico es que experimenten, que por ejemplo lo combinen con otras métricas como podría ser el abandono del carrito, agregados al carrito, cuántos lo agregaron por ejemplo a la lista de deseos, etcétera, y que puedan hacer un funnel mucho más avanzado que se ajuste a sus necesidades y objetivos. Y asimismo, van a poder responder la siguiente pregunta y es ¿qué porcentaje de personas se quedan en algún paso antes de comprar? Como les mencioné, la idea es que experimenten. Al final de este curso, de este dashboard, van a poder descargarlo, la versión final y ver cómo quedan, pero háganlo ustedes mismos para que practiquen. La siguiente pregunta que queremos responder es ¿cuál es mi fuente que genera más ventas? Entonces vamos a venir acá a nuestro informe, le vamos a dar a añadir un gráfico, no lo quiero ver como una barra. Y vamos a ver fuente medio por conversiones. Y cuando lo veamos, vamos a ver que la mayoría de conversiones vienen como de directo, seguido por orgánico y seguido por CPC. Y así podemos usar mucho mejor las estrategias. Acuérdense que ustedes pueden hacer esto mucho más bonito, pueden mostrar las etiquetas de los datos, pueden hacer números compactos para que sea más fácil de leer, pueden hacerlo vertical, horizontal o como quieran. La siguiente pregunta es ¿qué producto es el más vendido y qué puedo hacer con esto? Para esto yo voy a utilizar una tabla y voy a llegar y decir ahora voy a llegar a combinar esas dimensiones. Entonces primero voy a usar como dimensión el nombre del artículo y como métricas voy a usar los ingresos brutos del artículo y listo. Entonces si venimos acá, vamos a decir que el Google Unisearch Echo es el producto más vendido por el número de ingresos brutos. Pero yo
quiero analizar un poco más a profundidad esos datos porque no quiero tomar decisiones basadas tan solo en una métrica. Algo que a mí me gusta hacer y que estoy seguro que vas a utilizar se viene un hot tip y es el siguiente. Vamos a explicar esa métrica. Vamos a ir acá al lapicito. Vamos a venir a donde dice cálculo de comparación y le vamos a dar porcentaje respecto al total. ¿Qué me muestra él? Me va a decir, vamos a ajustar los datos primero. Ahora sí. Está diciendo que sí, el Google Unisearch Echo es el producto más vendido en cuanto a ingresos, pero representa un 2,48. Si lo comparamos con la gran medida, que es el 100%, un 2,7, que más o menos es el porcentaje de ventas del artículo, realmente no es un ingreso bruto tan representativo si lo vemos de esta manera. Si yo tuviera que invertir y tomar decisiones y decir, bueno, voy a dejar de invertir en este producto para darle más fuerza a este porque se está vendiendo, no dejaría para nada a un lado estos, por ejemplo, hasta el número 15, 16, que todavía me generan un 1% de ingresos brutos totales. Porque básicamente, aunque no son los más vendidos, sí me están generando un gran porcentaje que suma a ese ingreso total bruto del final. Entonces, como ven, cosas como esas nos ayudan a tomar mejores decisiones y no tan solo, por ejemplo, darle solo el presupuesto al primer producto. Puede ser que ese producto sea más caro o otras variables que no estemos teniendo en cuenta y estemos poniendo la oportunidad en estos productos. Y otro hot tip que sé que les va a ayudar un montón, y en este caso, pues con este lo quiero hacer, vamos a ir a añadir un control, lista desplegable, y vamos a ir acá donde se llama marca del artículo. Entonces, si vamos a ir acá a ver y decimos, bueno, nos aparecen todas estas marcas, decimos, yo solo quiero ver YouTube. Y me dice, bueno, el Hoodie Black Zip es el que más se vende. Hemos tenido $3,200 de ingresos que representan el 17,3% de ventas, que es un gran porcentaje, junto al Journal, que representa el 15%, pues podemos empezar a tomar decisiones mucho más inteligentes, tal vez dividirlos por marcas, tal vez dividirlos como por categoría del artículo. Los invito a que jueguen con esto. Ustedes pueden acá modificarlo por lo que quieran, es un campo de control y así se les va a hacer la lista desplegable y así va a ser mucho más fácil analizar los datos. Vamos a recargar esto para que esta configuración que nos aparecía no válida vuelva a aparecer. Eso es otro hot tip, recarguen, casi siempre funciona y hemos respondido varias de esas preguntas sobre ventas e inversión que son de las más importantes al momento de tener un e-commerce. Nos quedan dos preguntas que son primordiales y no podemos dejar de un lado. Y es el costo por cada conversión. Y la siguiente, mi retorno está siendo positivo o negativo. Para esto vamos a entrar a un nuevo tema que es el agregar nuevos datos. Vamos a pensar y a tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso, Google solo está haciendo una inversión en Google Ads. No está haciendo una inversión en Facebook Ads, en TikTok Ads, solo está haciendo una inversión en Google Ads. Si la tuvieran otras plataformas, lo que haría yo sería combinar estas 3, 4 fuentes de datos, las que necesiten y sumarlas, pero en este caso solo vamos a usar la de Google Ads. Como les mencionaba anteriormente, Google nos deja un montón de samples para que podamos practicar y en este caso vamos a usar el de Google Ads de sample. Vamos a venir acá, fuente de datos y este es el que queremos. Y vamos a ir con el costo. Adicional a les voy a dar unos ejercicios para que ustedes practiquen y usen todo esto que les enseñé de forma mucho más avanzada para que puedan responder preguntas a sus clientes, a sus negocios y a sus equipos. Y aquí les dejo una serie de 5 preguntas que van como subiendo de nivel y les va a ayudar mucho a practicar. La idea es que si tú vas para mi curso, llegues con estas preguntas ya todas check y si no pudiste con alguna, puedas compartirla en el momento del curso para que las respondamos todas y así podamos profundizar en los temas.